Cualquiera de nosotros llega a un grifo de su casa, lo abre y sale agua. Y la usamos para muchas cosas en nuestra vida diaria. Y la verdad es que atrás de este detalle de abrir un grifo hay todo un mecanismo y toda una ciencia para entender cómo es que disponemos del agua en esta zona del país y del planeta y cómo es que las compañías que se encargan de ello la hacen llegar hasta nuestra casa. En este programa vamos a hablar precisamente del suministro de agua en la ciudad de Monterrey. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Muy buenas tardes, estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, hemos escuchado mucho en estos últimos días respecto a un posible desabasto de agua en la ciudad de Monterrey. Y los que tenemos un poco más de edad, pues recordamos los tiempos de los años 70, finales de los 70, donde realmente apareció una crisis fuerte para abastecimiento de agua en la zona metropolitana de Monterrey. Y para hablar de este asunto hemos invitado hoy a un experto, el doctor Benjamín Limón Rodríguez, quien es profesor emérito de la Facultad de Ingeniería Civil, además también es profesor investigador de la misma facultad. Doctor Limón, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, doctor Sergio. Bienvenido a Mundo Sustentable. Pues como siempre, aquí a sus órdenes, a ver qué podemos compartir. Tenemos que acercarnos a gente que sabe mucho, así como usted, del agua en esta zona del país. Cuando me inviten, aquí estaré, con mucho gusto. Muy bien. Parece ser que los periodos de sequía siguen ciertos ciclos. La gente de antes también decía, cada 11 años viene un ciclón muy fuerte y se reabastece toda el agua de la zona. Pero pudiéramos decir que en este año en particular, debido a la situación climática de sequía, ¿se ha puesto en riesgo el abastecimiento de agua en la ciudad de Monterrey? ¿Es esto una verdad? Bueno, eso es una buena pregunta. En realidad, el riesgo siempre ha existido, ¿verdad? Porque estamos en una región semidesértica, es una zona árida donde llueve poco. Tenemos unas sequías recurrentes, como atinadamente lo menciona Sergio, cada 8 o 10 años. Yo recuerdo el ciclón más devastador en los últimos años, el Alex, en 2010, exactamente el 30 de junio. Unos días después vi unas declaraciones de nuestro amigo Doroteo Treviño, que es un experto en climatología de la Comisión Nacional del Agua aquí en Nuevo León. Y él decía que, pues sí, efectivamente teníamos mucha agua. Causó muchos destrozos, las presas se llenaron, sobraba agua. Se recargaron los acuíferos, dice, pero hay que tener cuidado. Nos viene un periodo de sequía de 8 a 10 años, lo que tú mencionaste al principio. Y en la nota que él publicó en ese tiempo, yo recuerdo, decía, ojalá y me equivoque, pero creo que no se equivocó. Ahora, estos periodos son normales, tienen mucho que ver con el comportamiento del clima a nivel global. Y ese comportamiento, pues, a través de los años, pues lo hemos alterado en una forma u otra. Y lo más grave es que alteramos el microclima. Eso es todavía más serio, ¿verdad? Y en una zona como la nuestra, pues es necesario que el público entienda que hay varios tipos de sequías. Una es la sequía meteorológica. Es cuando en una región llueve menos de la media anual, ¿verdad? Esa es la sequía meteorológica. Pero también está la sequía agrícola, donde en las ciudades, por ejemplo, sigue habiendo agua,
pero en el campo, si deja unos meses sin llover, pues la tierra se seca y empiezan a tener problemas los agricultores. Es otro tipo de sequía. Y también tenemos la sequía hidrológica, que es cuando los acuíferos subterráneos se van agotando, cuando las presas, como es el caso que nos ocupa el día de hoy, ¿verdad? El bajo nivel de las presas, precisamente por baja precipitación. Son los 3 tipos de sequías que podemos identificar con todos los problemas que eso causa. Trae problemas de tipo social. La gente se inquieta porque, como ahora lo vemos en los periódicos todos los días, en las noticias, todos los medios de comunicación, las presas están secas, no llueve, tenemos problema, cuidado con el agua, ya no hay agua. Y en realidad sí tenemos agua. Sí tenemos agua, lo que pasa es que hay demasiada gente. Y entonces la cantidad de agua que tenemos pues no es suficiente para la demanda, no actual, sino la demanda futura. Entonces ahí la preocupación de cuidar el agua, la preocupación por estudiar bien los efectos que tenemos ahora de las sequías y sobre todo que no estamos acostumbrados, no tenemos memoria. Ahora que empezó a llover ya se nos olvidó lo que decíamos hace una semana. Sí. Ya tenemos mucha agua. Ahora quejamos de eso. Nos quejamos del agua, las inundaciones y demás, ¿verdad? Yo recuerdo que había en la televisión un anuncio que decía, apaga tu luz porque si no se inunda Tabasco. O algo así, ¿no? Que como que tiene que ver con la producción de energía y la cantidad de agua que llevan los ríos que están en Tabasco y las plantas de producción de energía que hay por allá y una serie de cosas. Sí, es correcto. Y precisamente esto, usted menciona una serie de factores que pudieran estar afectando el abasto de agua de la ciudad de Monterrey. Porque bueno, los alrededores de Monterrey pues realmente no son zonas agrícolas, pero hay algunos otros factores aparte de estos que usted ha mencionado que son los fenómenos naturales, digamos el abastecimiento de los ríos subterráneos y todo eso. ¿Hay algunos otros factores que pudieran impactar en el abasto de agua de esta gran ciudad? Sí, bueno, para tener abasto pues necesitamos tener la fuente y para tener la fuente pues necesitamos el recurso de la lluvia, ¿no? Y el fenómeno de las precipitaciones se ve afectado cuando deforestamos, cuando las tierras de bosque son depredadas por alguna razón, cuando perdemos suelo, pero eso hace que la temperatura aumente y tenemos menos precipitación, que es lo que ha ocurrido históricamente aquí en el estado y específicamente en lo que se llama Valle de Monterrey. Desde hace muchísimos años, esto yo diría desde la época de principios del siglo pasado, ya había problemas recurrentes de sequías y de inundaciones, sequías y inundaciones. Era por ciclos, ¿verdad? De los grandes ciclones desapareció prácticamente la ciudad de Monterrey. Pero hay otros factores también que influyen en la precipitación, que no solamente son locales, sino que son a nivel global. Pues es muy interesante todo lo que nos platica, doctor, pero es tiempo de hacer un corte. Vamos a hacerlo y en un momento regresamos. No se vaya, estamos platicando con el doctor Benjamín Limón Rodríguez, precisamente del abasto de agua en el área metropolitana de Monterrey. El agua es invaluable y un derecho para todos. Cuídala. Mundo Sustentable. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable y recuerde que puede vernos en cualquier parte del mundo a través de radio y TV uni.uanl.mx o en uanl.mx o en las redes sociales cuyas direcciones aparecen en este momento en su pantalla. Doctor Limón, obviamente aparte de todo lo que ya platicamos de los fenómenos naturales que ocurren alrededor de
acumular agua y disponerla para esta gran ciudad, pues hay toda una infraestructura y una administración para hacer precisamente que este líquido llegue a la casa de todos nosotros y a las industrias y todo eso. ¿Se puede considerar que el sistema de distribución y de administración de este recurso en la comunidad es eficiente hoy en día? ¿Este organismo trabaja adecuadamente? Es una buena pregunta. Yo creo que sí, trabaja bien. Conozco los servicios de agua y drenaje de Monterrey desde hace 50 años, creo que cuando yo era estudiante. Ahí hacía yo las prácticas de ingeniería civil. Y la conozco desde antes de que estuviera la presa de La Boca. Conozco su historia y me consta que es una empresa socialmente responsable que está haciendo un buen trabajo en cuanto a la gestión del agua. No solamente a lo que se refiere a la infraestructura que está en las calles instaladas, los tanques, las bombas, las plantas de tratamiento, sino también la gestión para nuevas fuentes, porque sí hay preocupación bien fundada de que si no hay nuevas fuentes, pues sí vamos a pasar de estrés a una crisis del agua. Y eso sí sería grave porque nos puede traer problemas de tipo social, económico y político. La comunidad, tan pronto le falte agua en su casa, empieza a protestar. Claro. Claro. Lo que creo que sí es necesario que la comunidad entienda que el agua disponible es un recurso limitado en esta zona, muy limitado por las condiciones meteorológicas, por las condiciones geográficas, ¿verdad? Y que hay yo diría, una sobredemanda. Todos los días se están incrementando nuevos fraccionamientos, hay nuevas industrias y todo ese desarrollo requiere de ese vital líquido, ya sea como agua potable o como agua residual tratada. Y creo que la gestión del agua, tanto de agua potable como de agua residual, creo que se está haciendo bien. A pesar de todo lo que se diga, creo que se está haciendo una buena gestión. Claro, creo que falta un poco más de información pública, ¿verdad? En todos los sectores, porque tenemos un programa que se llama Cultura del Agua. Digo, incluyo como ciudadanos, que estamos en ese, o debemos estar inmersos en ese programa de la cultura del agua. Pero esto implica un compromiso social para cuidar el agua. Desgraciadamente no tenemos memoria, ¿verdad? Tan pronto empieza a llover, se nos olvida que hay que bañarnos más rápido, se nos olvida que hay que cuidar el agua. Dicen, ahorremos agua. No la ahorremos, usémosla en forma racional. Porque ahorrar quiere decir guardar. Y no vamos a guardar agua, se nos echa a perder. Pero sí usarla en forma racional, solamente la indispensable. Mira, seguramente la gente ahora se queja de baja presión. Pero eso es una gestión muy importante que nosotros propusimos hace como 30 años. ¿En qué consiste? Pues simplemente en sectorizar la red, regular las presiones, disminuyes fugas, disminuyes el gasto de energía, ¿verdad? Y la gente, en lugar de recibir 250 o 300 litros por habitante y por día, pues ahora recibe 120, 130, pero tiene agua las 24 horas. Claro. Ese es una medida sanitaria muy buena. Los cortes de agua no son convenientes desde el punto de vista de la salud pública, porque hay la posibilidad de que se contamine el agua en los tubos de la calle, porque hay succión cuando el tubo está vacío y luego que llega el agua, hay succión y puede entrar el agua que está alrededor de los tubos. Y la otra también, que pues empezamos a almacenar agua en las casas en forma inapropiada. Un tinaco sin tapa, una cisterna a nivel de suelo que le entra agua de lluvia, le entran los animalitos de todo tipo, cucarachas, ratones, etcétera, ¿verdad? Y la suciedad. Entonces ahí tenemos un riesgo potencial y lo mejor, y yo siempre he estado de acuerdo en que, aunque sea poquito, pero dame agua 24 horas. Eso puede terminar en un problema de salud pública. Sí, definitivo. Sí. Menciona las fugas. El sistema de distribución en Monterrey tiene un proceso de monitoreo o de mantenimiento para estar verificando, porque
bueno, que los expertos podrían decir es agua que puede ir nuevamente a los mantos acuíferos, pero bueno, cuando menos no está disponible en las tuberías. ¿Esto cómo sucede? Sí, mira, hay una práctica a nivel mundial que dice que un buen sistema de distribución de agua puede perder entre un 15 y un 18% del agua que está en la macromedición, lo que entra a la red, ¿verdad? Aquí llegamos a tener más del 25%. Afortunadamente eso a través de programas que no son nuevos, son programas que iniciaron hace muchísimos años, alrededor de 1966 se hizo la primera investigación sobre fugas aquí en Monterrey, lo hizo la Facultad de Ingeniería Civil y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. Nos tocó participar ahí con unos colombianos que vinieron acá bajo contrato, precisamente contratados por Agua y Drenaje y por la Organización Mundial de la Salud, precisamente porque era una cosa preocupante. Y ahora hay un programa de detección de fugas, detección permanente, ¿verdad? Tanto de revisar o atender las quejas de los vecinos cuando un tubo está roto, pero también ha servido esto para descubrir las tomas clandestinas. Y había muchísimas tomas clandestinas, no de media pulgada en una colonia popular, ¿no? Había en las industrias, había en algunas residencias muy grandes, tuberías de 2 y hasta de 4 pulgadas que estaban conectadas a la red pública. Y eso pues era un robo descarado y se contabilizaba como fugas. Y efectivamente es agua no contabilizada, ¿verdad? Sí, parece aparecer como fuga, pero realmente no es. Sí, y claro, eso se ha ido mejorando. Falta todavía reducirlo mucho más. A mí me daría mucho gusto que llegáramos al 10 o 12% de agua no contabilizada. Hoy mismo estamos viviendo en Ciudad Universitaria una situación de evaluación del nivel de fugas que hay ahí precisamente porque el consumo parece ser altísimo, ¿verdad? Aunque nuestra población ha subido mucho, pues igual vale la pena ver si realmente se usa sobre el piso o se está escapando por ahí. Yo quisiera preguntarle algo y se la voy a dejar porque es tiempo de hacer otro corte, se la voy a dejar sobre la mesa. Los desarrollos urbanos nuevos, porque podemos pensar que en el área metropolitana de Monterrey hay una proporción de agua que viene de las presas y hay otra proporción que sale de los mantos acuíferos. Pero en todos estos desarrollos urbanos que no están conectados al suministro de agua de las presas, pues es del subsuelo. ¿Me platica de esto al regresar del corte? Claro, cómo no. No se vaya, estamos platicando con el doctor Benjamín Limón Rodríguez del abastecimiento de agua en la ciudad de Monterrey. En un momento regresamos. Durante el gobierno de Bernardo Reyes en mayo de 1906, se constituyó Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, empresa que administra actualmente este recurso en el estado. Mundo Sustentable. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable. Doctor Limón, le comentaba respecto al desarrollo urbano que está sucediendo en esta zona metropolitana. Tenemos ahora construcción de habitaciones a 30 kilómetros de distancia del área metropolitana de Monterrey, lo que se dice ciudades dormitorio, ¿no? En otros países. Esto obviamente cambia el patrón de suministro de agua por la misma compañía Agua y Drenaje de Monterrey, ¿no? ¿Cómo sucede todo esto? Bueno, en Agua y Drenaje Monterrey la idea es darle agua a todos, los habitantes de este estado, en todos los municipios, en el área metropolitana, a todos los fraccionamientos. Sin embargo, todavía existen algunos fraccionamientos privados que tienen, que son las áreas que le llaman ahora áreas cerradas, ¿no? Fraccionamientos cerrados, que tienen su propio pozo. ¿Verdad? Pero a veces esos pozos son construidos de forma ilegal, porque toda esta zona es una zona de veda, donde no puedes extraer agua, a menos que sea estrictamente necesario para uso doméstico, para una quinta, una casa de campo, etcétera, pero no para un fraccionamiento, y no puedes vender esa agua. Entonces hay una política de agua y drenaje de incorporar todos los fraccionamientos, no importa dónde estén. Entonces se han hecho grandes obras, los anillos de transferencia que se llaman, que son grandes tubos que rodean la ciudad
en varias etapas se han construido esos tubos. Ciénaga de Flores, Salinas Victoria, ya tienen el abastecimiento de las mismas fuentes que recibimos en Monterrey, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años, y todavía lo vemos en algunas colonias, los tanques elevados, en la colonia central, en la colonia Pedro Lozano, en San Nicolás, en los pueblos. Sí. Y aquí era porque la red de abastecimiento se limitaba prácticamente al primer cuadro de la ciudad, porque la fuente nomás para eso daba. Entonces, poco a poco, Agua y Drenaje vio que era necesario, junto con la Secretaría de Salud, eliminar esos pozos porque a veces estaban contaminados. Contaminados por diversas razones. En algunos casos no era un pozo que le llaman artesianos, sino un pozo de pequeño diámetro, sino eran norias destapadas con su bomba y de ahí daban el agua a las comunidades. De poca profundidad. Sí, pero eso tiende a desaparecer. Todavía hay algunos fraccionamientos muy alejados donde no se han podido conectar a la red, pero son los llamados fraccionamientos campestres. Esos todavía no se conectan. No se incorporan. No se incorporan a la red, pero hay un programa de incorporación importante. Si mencionaba yo al principio de la crisis que se vivió en la ciudad a finales de los años 70, cuando además solamente teníamos la presa de La Boca y todo el suministro de mantos acuíferos. Hoy en día tenemos pues la presa del Cuchillo, la presa Cerro Prieto, y creo que también pudiéramos hablar un poquito de la Rompepicos, que también tiene agua almacenada por ahí, ¿no? Y seguimos hablando de una posible crisis en el suministro de agua. ¿Considera usted que en algún momento va a ser necesario o es factible traer agua de otras cuencas a esta zona para poder seguir viviendo en esta ciudad y produciendo cosas industriales? Bueno, yo creo que un ejemplo reciente pues, es la presa Libertad. Es de otra cuenca que está cerca de Linares, a 15 kilómetros más o menos. Y ya traemos agua de otras cuencas. Recordemos Mina, recordemos Linares, Santiago. Son cuencas diferentes al área metropolitana. Creo que en el futuro es muy importante pensar en la descentralización, o sea, que la ciudad no siga creciendo. Hace muchos años, en la época de Eduardo Elizondo, gobernador, allá por el 64, no, 70 más o menos, pues estaba el plan director y el plan regulador, donde decía que era indispensable descentralizar las ciudades, crear ciudades o polos de desarrollo en Sabinas, en Anáhuac, en Linares, inclusive en Galeana, cada una con sus limitaciones, ¿verdad?, por la falta de agua. Pero ahora esas poblaciones no van a tener posibilidad de crecer mucho porque le estamos quitando el agua. Y ese caso es el caso de Mina, por ejemplo, que ya crece, pero porque ahora le está dando agua a Monterrey, pero un tiempo que no le dio agua y no creció. Decíamos en algún momento respecto a la responsabilidad que todos deberíamos de tener en el consumo de agua. Y claro que a nivel población en esta ciudad se hace un poco difícil, ¿no?, buscar la conciencia de todos los individuos. ¿Qué podemos decir de los industriales? ¿Cómo actúan? ¿Ellos están actuando responsablemente en el manejo del agua? Yo creo que algunos industriales sí. Sí, porque se han dado cuenta pues, que sin agua pues, no pueden producir. Claro. ¿Verdad? Tan sencillo como eso. Y lo ven desde el punto de vista económico, ¿verdad? Tengo agua y si me limitan a cierto volumen anual, pues yo tengo que producir más con esa cantidad de agua, ¿verdad? O sea, tengo que eficientar mis procesos para que consuman menos agua, migrar hacia el agua residual tratada, migrar hacia el agua residual tratada, pero con un proceso terciario, para dejarla casi como el agua potable. O como el agua destilada, inclusive lo podemos lograr ya con procesos avanzados. Sí, creo que el industrial pues, lo ve con buenos ojos, por eso se están poniendo acá. Dice, hay poca agua, pero si hacemos un uso eficiente, ¿verdad?, podemos seguir produciendo lo mismo o quizá más. Con nuevas tecnologías, afortunadamente las ciencias del agua han avanzado muchísimo.
hay en Monterrey gente muy capaz que puede contribuir con los industriales a hacer un uso eficiente y racional del agua para que no se detenga la producción, ¿verdad? Para que siga habiendo fuentes de trabajo y tener agua todos, aunque sea poca, pero todos los días. Creo que, como usted dice, ya se ha llamado a los jóvenes con ciencia, con nueva tecnología, sí. Creo que podemos aplicar la ciencia, tener un mucho mejor futuro. Creo que sí. Muchas gracias, doctor Limón, por estar con nosotros esta tarde. Siempre escucharlo nos ilustra y creo que es muy bueno tenerlo por aquí cada vez que sea posible en Mundo Sustentable. Pues muchas gracias por la invitación y con mucho gusto colaboramos en todo lo que sea en pro del medio ambiente. Muchas gracias, doctor. Ya ve todo lo que nos ha dicho el doctor Benjamín Limón esta tarde. Mire, nos platica de cómo funciona el sistema, realmente el sistema natural y el sistema que nosotros mismos hemos ido armando para poder abrir una llave en nuestra casa y tener este vital líquido. Pero nos toca jugar un papel muy importante, cuidar este recurso. Como decía un viejo anuncio de radio y televisión, Dios nos da el agua, pero no nos la entuba. Así que es responsabilidad nuestra cuidarla para poderla seguir teniendo de una manera fácil en la llave de nuestra casa. Gracias por atendernos. Nos vemos en los siguientes programas de Mundo Sustentable.